Buenas tardes. Buenas tardes, iglesia. Qué bueno poder estar aquí en esta tarde. Ayer estuve dando una formación aquí cerquita en Cardedeu y os digo algo, que cada vez que salgo de mi entorno, de nuestro entorno, me siento extraño, me siento raro con otros, hablando a otra iglesia, a otra congregación, y la verdad que os extrañaba mi iglesia, mi gente, y tenía muchas ganas de veros en el día de hoy. Voy a arrancar un poco fuerte, ¿vale? Con una pregunta algo extraña. ¿Qué preferís, ir a una boda o a un funeral? Los de boda, levantamos la mano. ¿Quién prefiere boda? ¿Quién prefiere funeral? Si no es el mío, dicen algunos, ¿no? Pues preferiría, ¿no? A mí me encantan las bodas. Obviamente por la comida, eso salta a la vista, pero por la comida, por la fiesta, por la música, por el compartir, por el posboda, por los preparativos, por todo eso. Pero mi respuesta a lo mejor os sorprende un poco. A mí me gustan más los funerales. Y os voy a decir por qué. Me gustan más los funerales porque un funeral nos ayuda a darnos cuenta de que la muerte es nuestro destino. Y es un lugar al que todos vamos. Y me da la oportunidad en ese momento de compartir o de presentar el Evangelio. De hecho, este capítulo 7 de Eclesiastés que vamos a ver en esa tarde nos dice que es mejor un funeral que una fiesta. Lo vamos a ver en un ratito. Pero antes de entrar quiero hacer algunas observaciones del texto que vamos a ver en esa tarde. La primera es que los capítulos del 1 al 6 tratan acerca de la búsqueda del sentido, la búsqueda del significado para nuestras vidas, mientras que los capítulos del 7 al 12 ya pasan a darnos algunos principios de vida. Este capítulo que empezamos hoy, capítulo 7, empieza con algunos proverbios parecidos a los proverbios que encontramos en el libro de Proverbios, escritos también por el mismo Salomón. Luego es que la literatura sapiencial a menudo cambia de tema rápidamente, como vamos a ver en el día de hoy. Otra cosa que me encantó es que este capítulo sirve para responder las dos preguntas que se nos plantearon la semana pasada en el mismo texto, capítulo 6, versículo 12, porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida, en los contados días de su vana vida? Los pasará como una sombra, pues ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? Hoy vamos a aprender aquello que es bueno, aquello que es también duradero. Y la última observación es que hay una palabra que se repite durante este capítulo 7, una palabra clave, y es la palabra mejor. Y me gustaría que prestarais atención porque no está en la pantalla y lo quiero leer, ¿vale? Es Eclesiastés 7 del 1 al 14. Obviamente, si alguien quiere seguir la lectura en su Biblia, pues adelante, la podéis encender si la lleváis digital y la podéis abrir si la lleváis en papel, no vais al revés. No encendáis la de papel y abréis la otra porque si no tendríamos un problema. Eclesiastés 7 del 1 al 14, dice así, escucha y pon atención a la palabra mejor. Dice, mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios. Porque como crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa del necio, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión enloquece al sabio, y el soborno corrompe el corazón. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. No digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que preguntes sobre esto. Buena es la sabiduría con herencia, y provechosa para los que ven el sol. Porque la sabiduría protege como el dinero protege, pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad, y en el día de la adversidad considera, Dios ha hecho tanto el uno como el otro,
para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Continuamente hemos escuchado mejor, 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 es mejor. Dios quiere lo mejor para nosotros, así que nosotros deberíamos también dar lo mejor de nosotros para Él. Lo primero que vamos a ver esta tarde es que es mejor tener una buena reputación que tener grandes riquezas. Lo vemos así en el versículo 1, ahí sí está en la pantalla. Mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. La semana pasada os compartía que en el Antiguo Testamento, cuando se hace referencia al nombre, se refiere al carácter de la persona, se refiere a la reputación de esa persona. Y la primera parte de Proverbios 22:1 dice: más vale el buen nombre que las buenas riquezas. Y es que también en esa cultura el buen ungüento era un perfume caro o una colonia costosa que a menudo se utilizaba para derramar sobre la gente para que oliera bien cuando hacía calor, cuando los baños eran poco frecuentes y no existía el desodorante. La idea es que tu nombre, tu reputación, puede ser dulce o puede ser algo que apesta. ¿Sí? ¿Se entiende de esa manera mejor? Puede ser un olor fragante o puede ser algo completamente asqueroso. Fíjate en este otro versículo, Proverbios 27:9, dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y dulce para su amigo es el consejo del hombre. Dice por ahí una frase que nuestra reputación viaja más lejos que nuestro perfume o que el aroma de un perfume. Y como os digo, en aquella cultura los cadáveres también se ungían con perfumes costosos para poder apagar o enmascarar el olor que produce la misma muerte. Salomón está diciendo algo así: es mejor terminar la vida con una buena reputación que tener un funeral costoso. Es mejor terminar la vida con una buena reputación que tener un funeral costoso. Ahora, hay una diferencia entre el carácter y la reputación. ¿Qué es el carácter? El carácter es quién eres tú. ¿Quién eres tú? Especialmente cuando nadie te está viendo, excepto Dios, porque Él siempre nos ve. Pero tu carácter es aquello que surge cuando nadie te está viendo, cuando solo Dios te ve. Son tus valores, son tus convicciones, es tu integridad, es la forma en la que tú actúas y te mueves en el día a día. Ahora, la reputación, esto ya es más complicado y es diferente. La reputación es aquello que los demás piensan o dicen de ti, sea verdad o no lo sea. Salomón nos dice que nos pongamos la colonia o nos pongamos el perfume del buen carácter. El célebre escritor francés Victor Hugo, conocido por escribir Los Miserables o El Jorobado de Notre Dame, en el año 1851 vivió una experiencia muy, muy extraña que lo marcó profundamente porque fue informado erróneamente de su propia muerte. Le dijeron: mira lo que ha aparecido en el periódico, sale tu esquela. Alguien se equivocó y pensó que Victor Hugo había fallecido y pusieron ahí una nota. Y en esa nota había una pregunta que le llamó bastante la atención a Victor Hugo y decía: ¿qué será de la Francia de Hugo sin el gran escritor? Y este incidente le llevó a Victor Hugo a reflexionar, a pensar acerca de su vida y de cómo sería recordado. Y aunque el artículo pues no era ese obituario real, le dio la oportunidad de analizar un poquito más profundamente cómo era el legado que él iba a dejar, cómo le iban a recordar las demás personas cuando él ya no estuviera. En lugar de dejar que el enfoque de su vida se limitara a su éxito literario, Victor Hugo se comprometió más profundamente con la causa política, apoyando la lucha por la libertad, por la justicia, y se convirtió en un defensor activo de los derechos humanos. Y al final, no ha sido recordado solamente por ser el escritor de Los Miserables o del Jorobado de Notre Dame. Y al leer todo esto y ver el texto, me surgía esta pregunta. Y me surgía para mí también. La gente, cuando escucha tu nombre, ¿la gente sonríe? Cuando escuchan tu nombre, la gente sonríe. ¿Es agradable escuchar tu nombre? ¿Desprendes un buen aroma? Cuando se menciona tu nombre trae paz o tu nombre enciende o hace que las cosas estallen. Me acordé de una historia que leí hace tiempo
Y dice así, no, yo no he estado para comprobarlo, no sé si Andrew o Mayla en algún momento habrán estado por allí paseando o alguno de vosotros, pero dicen que en Nueva Inglaterra, en New England, hay muchas iglesias evangélicas que están construidas, al revés, que han construido al lado de la iglesia un cementerio. Y dicen, es una costumbre, también aquí en Europa en algunos lugares está, en Holanda, en Alemania, en algunos lugares de Irlanda también, las iglesias protestantes tenían justo al lado el cementerio. Una de las cosas que dicen que hicieron estas iglesias de Nueva Inglaterra fue que así como estamos aquí reunidos ahora, miraban por la ventana y no habían puesto vitrales de colores ni nada, sino que habían puesto un vidrio transparente completamente para que el predicador, mientras estaba predicando a su gente, pudiera ver también el cementerio, pensando que aquellos a los que estaba predicando y estaban sentados en los bancos, algún día estarían también en el otro lugar, al otro lado de la ventana. La segunda cosa es que, como os decía, es mejor participar de un funeral que de una fiesta. Lo vemos en el versículo 2. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. En aquella cultura, cuando alguien fallecía, lo normal era tener a la persona fallecida dentro de la casa unos 7 días y la gente se juntaba en esa casa, se juntaba alrededor del ataúd, alrededor de esa persona, de la familia, para llorar, para mostrar su dolor, para consolar a los familiares que tal vez estaban allí. Y Salomón dice que es mejor reflexionar sobre los difuntos que ir a una fiesta. Qué extraño, ¿no? Pero dice, porque la vida de cada uno de nosotros algún día terminará. Otra traducción dice, al fin y al cabo, todos morimos. Así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Aunque la muerte es nuestro destino, a menos que venga Cristo primero, y a mí me encantaría eso. Muchos de nosotros lo negamos. A muchos de nosotros no nos gusta hablar de la muerte, ¿cierto? A muchos de nosotros, incluso cuando alguien fallece de la misma iglesia o de la familia, algunos ni siquiera quieren ir al tanatorio porque no quieren tener nada que ver con algo que tenga olor o algo de la muerte por ahí por en medio. Y prefieren mantenerse alejados de esto. Ni siquiera nos gusta conversar, no nos gusta hablar. ¿A quién le gusta hablar sobre la muerte? Normalmente no nos gusta, ¿no? Pero esta semana vi un trocito de una entrevista que le hicieron a Arnold Schwarzenegger, y que tiene ya 77 años. Y a él precisamente le preguntan acerca de la muerte. Y le preguntan acerca de la muerte, y esto se ha puesto de moda en los últimos años porque se enteraron a través de los medios y de una entrevista que hizo hace mucho tiempo que a Arnold Schwarzenegger no le gusta para nada hablar de la muerte. No le gusta que le mencionen la muerte y no le gusta hablar acerca de eso. Y va y le preguntaron acerca de la muerte esta misma semana. Y mira la respuesta de Arnold Schwarzenegger. Dice, bueno, como sabrás, es un tema que me disgusta mucho. Pero ¿por qué crees que hago ejercicio todos los días? ¿Por qué piensas que paso tanto tiempo levantando pesas? ¿Por qué levanto cientos y cientos de kilos? Si alguna vez me llega la muerte, le voy a dar guerra, dice. La voy a enfrentar, la voy a destruir, la voy a exterminar. Así de simple. Es Arnold Schwarzenegger, tal vez interiorizó demasiado el tema de Terminator, ¿no? Y se le ha quedado un poquito ahí la cosa. Pero no le gusta hablar de eso y esa es su manera de responder. Para mantener esa distancia prudencial en cuanto a la muerte, muchas veces utilizamos eufemismos también para referirnos a ella. Un eufemismo es una forma amable o simpática de decir algo o de hablar de algo que es malo. Uno de mis eufemismos favoritos es de cuando vendía coches, y me acuerdo que en una de las naves vendíamos coches que estaban completamente destruidos y había un cartel que decía vehículos usados. Y en ese vehículos usados habían coches de autoescuela que tenían ya 300.000 kilómetros o más. Pero un día el jefe dijo, vamos a hacer algo. Y cambió el rótulo, y vino una empresa y cambió el rótulo, y yo estaba viendo, y ¿qué estarán poniendo ahí? Yo pensaba que alguna marca o algo, que si cuando acaban y quitan lo de vehículos usados decía vehículos seminuevos. ¡Buah! Eso es un eufemismo, ¿vale? Es decir, algo que está mal, pero ponerle algo para maquillarlo un poquito. Empleamos también muchos eufemismos para referirnos a la muerte. No decimos ha muerto, porque eso nos suena como muy, muy fuerte, ¿no? Decimos ha fallecido, se fue al otro barrio, dicen algunos, estiró la pata, se dice también, ya no está entre nosotros. Esto a mí me da más miedo que a decir que ha muerto directamente, ¿no? Se fue. En Guatemala escuché esta frase, entregó el equipo.
colgó las botas, le puso fin a la función. Y esta me la habéis enseñado los latinos de aquí de la iglesia. Se chocó con el arpón. No sé ni qué significa, ni me he preocupado en buscarlo, pero lo he aprendido de vosotros. Pero fíjate que la Biblia es muy tajante y es muy seria cuando habla acerca de la muerte. Y dice claramente en Hebreos 9:27, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, dice, y después vendrá el juicio. Mira, estaba viendo cuál es el ratio de muerte en Vic. Es decir, ¿cuántas personas mueren en Vic? ¿Sabéis cuál es el ratio de muerte? El 100%. Porque nadie puede sobrevivir. Todas las personas van a morir en algún momento. Y a nivel global el porcentaje es el mismo. Todas las personas mueren. El ratio es el 100%. A menos que alguien se crea lo que dijimos la semana pasada de criogenizarse y meterse en aquella cápsula y pagar el módico precio, como decíamos, de $200.000 y entonces ya está. Me contaba mi suegro que hace unos días se reunió con un grupo de pastores de su generación. Mi suegro está a punto de cumplir 80 años. Y él se reunió con algunos pastores de su generación y cuando hablábamos de este encuentro me decía, lo triste es que ya no quedamos tantos en la foto. Otro eufemismo, ¿no? Y me lo decía con un poquito de tristeza, tal vez pensando que en algún tiempo pues él iba a partir también. Pero como él hace sus giros de humor y sus cosas, de repente me dijo, de todos los amigos ya solo quedamos 5, pero mirad la foto, nos dijo a Dulce, mirad qué viejos se ven todos. Menos él, ¿verdad? Porque nos cuesta tal vez asumir a veces estas situaciones. Pero vamos a escuchar otra vez versículos 3 y 4. Dice, mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. Nunca olvidaré cuando mi cuñado Iván visitó el Museo del Holocausto en Israel. Y me quedé totalmente descolocado cuando me enseñó una foto que él mismo había tomado allí en el Holocausto, en este museo, porque han hecho como una habitación enorme con un cristal que lo protege. Y me enseñó una foto con una pila de zapatos de niños, pero era una montaña enorme de zapatos de niños. Simplemente me quedé viendo esa foto y mientras mi cuñado me la enseñaba a los dos con las lágrimas ahí como de cocodrilo, ¿no? Ante ese testimonio que tantos estragos causó, la eliminación de 6 millones de judíos. Pero dice que en el camino que hicieron en el tour por Israel, todo el mundo iba riendo, contento, cuando se acercaron a Getsemaní, cuando llegaron a diferentes lugares. Pero, dice Pablo, cuando entramos al Museo del Holocausto, el silencio era sepulcral. No se escuchaba absolutamente nadie. No había risas, nadie hacía muecas. La gente estaba compungida y estaba realmente seria y realmente triste, ¿no? Ver estas cosas, pienso que nos ayuda a reflexionar y nos ayuda también a recordar. Es mejor la reprensión que andar riendo por la vida. Lo vemos en el versículo 5. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios. Por duro que sea, es bueno y es necesario que nos corrijan. Estos versículos no lo tenéis en la pantalla, simplemente os lo voy a compartir. Dice Proverbios 9:8, en cambio, corrige a los sabios y te amarán. Y Proverbio capítulo 13, versículo 18, dice, si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Dice, pero si aceptas la corrección, recibirás honra. Ahora el versículo 6 es también muy interesante. Hace un contraste entre el necio y el sabio. Dice, porque como crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa del necio, y también esto es vanidad. Y aquí hay que volar un poquito la imaginación, porque para encender las ollas echaban diferentes trozos de ramas y de arbolitos y ramitas, etcétera, y habían algunas de esas ramas, tal vez de un rosal, no sé, o las zarzas, cualquier cosa así, que cuando están secas y las ponían debajo de la olla para encender el fuego, se oían como esas chispitas, ¿no? Algo parecido a las palomitas en el microondas, pero con otro tipo de chasquido, ¿no? Y dice que así es la risa del necio. Y dice ahí, porque como crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa del necio, y también esto es vanidad.
Salomón dijo, un necio cacarea como esas espinas debajo de esa olla. ¿Nunca habéis estado en un restaurante, en una cafetería, bueno, cafetería tal vez no tanto, pero en un restaurante o en algún lugar donde de repente hay un grupo de personas que tú ya ves que se han pasado un poquito con el alcohol? ¿Habéis estado así? ¿Sí? Si no lo has visto, a lo mejor eres tú el que estaba en la mesa pasado. Pero normalmente sucede esto, ¿no? En los restaurantes, en diferentes lugares, vemos esto, ¿no? Una mesa que ya ves varias latas vacías o varias copas vacías o varias jarras vacías y empiezas a escuchar cómo se ríen de la nada. ¿Sí? Tú estás en la mesa de al lado y te giras y no han hecho nada que haga gracia o se ríen de sus propias bromas, pero no como las mías que hacen gracia, sino cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Y están en la mesa riéndose y se ríen por nada. Y tú los miras y dices, qué triste, no se están riendo por el alcohol, por la situación, por las tonterías que están pasando ahí, ¿no? Dice que así es la risa del necio, no tiene ningún sentido. El siguiente versículo, en el 7:7, es una advertencia de que los sabios pueden caer en la locura y en la corrupción si no guardan sus corazones. Ciertamente, dice, ciertamente, la opresión enloquece al sabio y el soborno corrompe el corazón. Todos los que venís de Latinoamérica os ha pasado esto. Os ha parado la policía porque habíais hecho algo, os habéis saltado un semáforo, aunque no había semáforo, ¿no? Pero te paran y te dicen, se pasó la luz en roja. ¿Y tú qué luz? Si no hay ningún semáforo y tal. No, pero esto lo podemos arreglar aquí entre nosotros ahora ¿sí qué? No, lo podemos arreglar aquí entre nosotros, no hace falta ir a la comisaría. Esto lo podemos, ¿sí? Eso pasa, eso me pasó a mí en Guatemala, hasta que mi cuñado, este mismo que fue a Israel, mi cuñado era inspector de la policía de Guatemala en ese entonces y me dio una identificación, una pegatina que yo llevaba atrás en el coche. Entonces cada vez que me paraban y me decían la licencia o esto, lo otro, y siempre había alguna cosa que falta o algún papel, ¿no? Sobre todo el papel de colores, que es lo que querían ellos, para que le dieras algo. Yo le decía, date una vuelta al coche y luego me dices. ¿Y cómo dice, caballero? Sí, date una vuelta. Se daban la vuelta y veían la pegatina que solamente era de los inspectores de policía. Entonces se me acercaban a la ventana y me hacían así, ¿no? Pero, sí. Pero, ¿qué está diciendo aquí la palabra? Está diciendo que el soborno corrompe el corazón. El soborno corrompe el corazón. Y ese es uno de los principales problemas de los países latinoamericanos. La corrupción que viene por el soborno. Es mejor ser paciente que orgulloso. Muchos creyentes empiezan fuerte, pero terminan permitiendo que el pecado los derribe. Mirad el versículo 8. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. Como dicen por ahí, no es como empiezas, es como acabas. En cuestión de unos meses me han llegado las tristes noticias de que varios compañeros de ministerio han caído en diferentes pecados de inmoralidad sexual, de adulterio, de diferentes formas de inmoralidades, y algunos han sido expulsados de sus iglesias. Uno reciente de esta semana, el pastor Paulo Jr. de Brasil, un amigo de Paul Washer, un predicador bautista reformado, pero él confesó, a él no lo expulsaron, sino que él directamente confesó su pecado y él mismo dejó el ministerio pastoral. Pero ver el vídeo de esa confesión en directo es algo que te pone, bueno, por lo menos a mí me puso muy, muy triste. Y cuando él estaba hablando y explicando lo que decía, de alguna forma, creo que si lo vas a ver, vas a sentir lo mismo. Se puede sentir el dolor, el desgarro con el que él está confesando ese pecado. Y fíjate que él termina esa confesión diciendo a las iglesias, orad por vuestros pastores y aquellos pastores que edifican vuestras vidas. Cuando escuchemos noticias como esta, sean de pastores, sean de hermanos, sea de lo que sea, no nos riamos, no nos burlemos. Porque estas cosas suceden también como una advertencia para cada uno de nosotros. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Ahora fíjate que el versículo 9 puede aplicarse también a la cultura hostil en la que vivimos actualmente. Parece que todo el mundo está enfadado. No sé si os sucede esto, solamente me pasa a mí, pero
yo veo esto, lo veo en el gimnasio, lo veo, bueno, ahora no, porque no voy casi, pero lo veía en el gimnasio, lo ves en la calle, lo ves en las panaderías, lo ves en las tiendas, lo ves en los pasos de peatones. Hasta cuando estás dejando pasar a alguien te miran mal ya y todo. Nos ha pasado esta tarde, ¿verdad? Ah, tú no venías. ¿Nos ha pasado esta tarde o no? Íbamos para el camino me paro porque veo que está cruzando y se para en medio del paso de peatón y me dice, pasa tú. Así como, pues si me estoy parando para que tú pases. Sí. Y luego, ¿sabes aquello que haces así un poco en el coche y entonces pasa un poco? Y entonces me quedo así mirando y otro poco. No, la gente está como enfadada. La gente está como completamente enojada. Dice el versículo 9, no te apresures en tu espíritu a enojarte porque el enojo se anida en el seno de los necios. Y me llamó la atención esto que dice que se anida. Es decir, que hace un nido, que está asentado en su corazón. Cuando la ira se instala en nuestro corazón, en lugar de mejorar, acabamos amargándonos y arrancándole la cabeza por ahí a la gente. Porque pues escucho las conversaciones cuando me habláis y me contáis las situaciones y los problemas. El otro día hablábamos de alguien que trabaja de cara al público y decía eso. Lo que me dan ganas a mí es de arrancarle la cabeza. ¿Pero qué es lo que hago? Le contesto con amabilidad y con tranquilidad porque estoy de cara al público, me pueden echar, ¿no? Básicamente. Pero el Salmo 37, versículo 8, dice, deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. El Proverbio capítulo 15, versículo 1 dice, la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Es que una de las mejores formas de evaporar la ira de nuestras conversaciones es que podamos llegar a germinar la amabilidad. Así que una recomendación es que la próxima vez que hables con alguien que está muy tenso y te está hablando fuerte, no sigas hablando fuerte a la misma vez que esa otra persona te está hablando. Demos una respuesta amable. Dice la palabra que la respuesta suave aparta el furor. Trabajemos para transmitir nuestros puntos de vista sin levantar la voz, ya sea en persona, en las redes sociales, en cualquier lugar. Seremos mucho más eficaces. Dice Proverbios 25:15. Anda. Ahora estoy viendo algo aquí. Proverbios 25:15. Con la mucha paciencia se persuade al príncipe y la lengua suave quebranta los huesos. Ahora estoy viendo la técnica de dulce. Con la mucha paciencia se persuade al príncipe. Increíble. Me encanta la palabra de Dios. Pero fíjate que es real, es así, la palabra se cumple. Y la lengua suave dice quebranta los huesos. ¿Cuánto tenemos que seguir aprendiendo, no? Y es mejor vivir en el presente que quedarse atrapado en el pasado. ¿Sabéis? Cuando observamos a nuestra sociedad y vemos que se va como desmoronando por todos los lados, es normal que uno empiece a recordar las cosas del pasado, ¿cierto? No, es que antes, ahora me he enterado, menos mal que hace tiempo que no bebo Coca-Cola, pero que una lata casi vale 1 euro. Yo las compraba 40 céntimos y ya me parecía que era caro, y ahora vale una lata de Coca-Cola 1 euro. Entonces, o 90 céntimos, 95. Entonces, es normal pensar, qué tiempos aquellos, ¿no? Antes todo estaba mejor, antes la vida era más fácil. Es tentador volver a los viejos tiempos, pero Salomón nos aconseja, Salomón os recuerdo que fue el más sabio sobre la tierra, y Salomón nos aconseja esto, en el versículo 10, no digas, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que preguntes sobre esto. ¿Cuántos de nosotros, como os decía, nos acordamos de aquellos tiempos? ¿Cuántos nos acordamos de aquellos tiempos? ¿Cuántos sentimos nostalgia de aquello que solía ser mientras nos lamentamos de lo mal que están las cosas hoy en día? La nostalgia puede impulsar el optimismo y puede hacer crecer también en nosotros un sentimiento de comunidad. Esa es la buena noticia. Pero la mala noticia es que puede crearnos la sensación de que el pasado era mejor o peor de lo que realmente fue, o hacernos desear volver allí. Es fácil añorar aquellos tiempos o los buenos tiempos pasados, pero como alguien dijo, los buenos viejos tiempos son la combinación de un mal recuerdo y una buena imaginación. Y quiero daros algunas sugerencias
que nos ayudarán a recordar el pasado, a la vez que podemos abrazar el presente para poder ser fieles en el futuro. Como dijo la reina Elsa, suéltalo, suéltalo. ¿Os acordáis? Pues tienes que cogerlo, el consejo, pero el pensamiento soltarlo, ¿vale? O sea, la primera cosa es suéltalo, suéltalo. Dice Isaías 43:18, no recordéis las cosas anteriores ni consideréis las cosas del pasado. ¿Por qué dice eso? ¿O en qué sentido? Es que si te quedas en el pasado, ya sea en lo bueno o sea en lo malo, vas a despreciar el presente y vas a olvidar las promesas que Dios ha hecho para el futuro. Se dice que si sigues hablando de lo que hiciste ayer, es que no estás haciendo nada el día de hoy. La segunda cosa, primero, ¿qué? Suéltalo. Segunda cosa, alza tus ojos, alza la vista. Isaías 43:19, he aquí, hago algo nuevo. Ahora acontece, dice el Señor, ¿no lo percibís? Aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo, es decir, donde todo está muerto y no hay posibilidad. Hace tiempo me felicitaron de esta manera. Ayer es historia, mañana es un misterio, hoy es un regalo, por eso se le llama presente. Es una frase que corre por ahí por internet, ¿no? ¿Pero qué nos dice eso? Nos dice que Dios quiere hacer algo nuevo hoy en nuestra vida. Hoy Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida y en mi vida. Y la tercera cosa, sigue adelante. Suéltalo. Segundo, alza los ojos. Tercero, sigue adelante. No puedes traer la historia de vuelta. No podemos traer la historia de vuelta, pero podemos traer a Dios de vuelta. Dios solo envía a su pueblo en una dirección. Adelante. Seguid adelante. Filipenses 3:13 al 14. Hermanos, dice el apóstol Pablo, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estos días de ahora, estos son los buenos tiempos. Estos son los días de gloria. Con Cristo en el centro de nuestra vida, estos pueden ser los buenos días, los buenos tiempos, el buen ahora. Estos son los días en los que estamos llamados a vivir y esta es la cultura a la que estamos llamados a impactar. Alguien ha dicho que estos son los buenos tiempos que vamos a echar de menos en los tiempos venideros. Ahora muchos estamos disfrutando del presente, pero puede ser que de aquí a unos años recordemos ese tiempo como los buenos tiempos. Así que mejor tenerlo presente ahora, que ahora es el buen tiempo, y no esperar a que llegue al futuro. La pregunta es, ¿a qué te está llamando Dios? ¿A qué te llama Dios el día de hoy? La respuesta es no te quedes en el pasado. Da el siguiente paso en el presente y luego el siguiente paso y luego el siguiente paso y luego el siguiente paso y vamos adelante en Cristo Jesús. Los versículos 11 y 12 celebran la primacía de la sabiduría, es decir, la importancia, el hecho de que la sabiduría de Dios esté por encima de todas las cosas y la necesidad que tenemos de proteger también nuestras vidas. Proverbios 8:11 dice, porque mejor es la sabiduría. Mujeres, escuchad esto. ¿No está? Porque mejor es la sabiduría que las joyas, dice la Biblia. Y todas las cosas deseables que pueden comprarse con ella. Los hombres también. Tú no te rías tanto porque para ti la joya es la PlayStation y tu mando nuevo y tus cosas, ¿no? O sea, también aplica para los hombres. ¿Cuál es tu joya? ¿Qué es lo que atesoras? Pues lo que sea. Dice la palabra que es mejor la sabiduría que cualquiera de esas joyas. Por último, es mejor tener fe en la providencia de Dios que luchar contra Él. Fíjate en los versículos del 13 al 14. Dice, considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera, es decir, piensa, reflexiona. Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Observa la obra de Dios. Observa la obra de Dios. Percibe la obra de Dios. Experimenta lo que Dios está haciendo. Experimenta la obra de Dios.
tenemos que pensar en las virtudes de Dios y en las obras de Dios, en lo que Él ha hecho. Dios puede hacer cualquier cosa y no hay nada que yo pueda hacer para frustrar los planes que Dios ha designado. Porque Dios ha hecho la prosperidad y la adversidad. Entonces debemos aceptar lo bueno y debemos también aceptar lo malo. Algunos de nosotros creo que necesitamos escuchar esto realmente porque hemos estado o habéis estado luchando contra Dios en lugar de depositar vuestra fe en Él. Dice Isaías 45:7, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades, yo soy el Señor, el que hace todo esto. Este es el resumen del día de hoy. Número 1, es mejor tener una buena reputación que tener grandes riquezas. Número 2, es mejor participar en un funeral que en una fiesta. Número 3, es mejor la reprensión que andar riendo por la vida. Número 4, es mejor ser paciente que orgulloso. Número 5, es mejor vivir en el presente que quedarse atrapado en el pasado. Número 6, es mejor tener fe en la providencia de Dios que luchar contra Él. El libro de Hebreos celebra a Jesús como superior a todo y a todos. Jesús es la mejor esperanza. Jesús es la mejor garantía de un mejor pacto. Jesús es el promotor de las mejores promesas. Jesús es el mejor sacrificio y Jesús es el mejor Salvador. Así que, queridos, asentemos esta verdad dentro nuestro y rindámonos a ella. Jesús es mejor que cualquier cosa. Jesús es mejor. En una lápida, alguien quiso que escribieran esto para que todo el mundo que pasara por allí lo viera. Tal vez lo habéis visto en algún momento, es algo conocido que se puso de moda hace unos años. Y alguien dijo, cuando muera quiero que pongan esto en mi lápida, y lo pusieron. Y hay esta inscripción. Cuando tú pasas por allí, dice, pausa, extraño o extranjero, cuando pases junto a mí, tal como eres ahora, yo una vez fui. Tal como soy ahora, tú serás. Así que prepárate para la muerte y me seguirás. Y alguien que pasó por allí se quedó parado leyendo esto y cogió una piedra y empezó a rayar esta otra cosa en la lápida. A seguirte no estoy convencido hasta saber a dónde te has ido. Porque ¿dónde está? ¿Dónde está? Si es creyente, si depositó su fe en Cristo Jesús y confió su corazón y su vida a Él y le confesó como su Salvador y vivió para Él, entonces sí le sigo, porque ha muerto para Cristo y voy detrás de Él. Como dijo también el apóstol Pablo, porque para mí el morir es ganancia. El vivir, el hoy, mi vivir es Cristo. Pero si muero, eso es ganancia. Entonces sí podemos seguir a otro, ¿no? ¿Qué camino tomarás tú cuando mueras? ¿Cuál es el camino que vas a tomar? Hemos recorrido juntos este pasaje de Eclesiastés capítulo 7 y hemos visto cómo Salomón nos ofrece una perspectiva que desafía nuestras prioridades, desafía nuestras elecciones y nuestra forma de vivir. Nos ha dicho repetidamente, mejor es, recordándonos que las decisiones más sabias no siempre son las más fáciles, ni las más populares, pero son las que nos guiarán a una vida con propósito. Así que, queridos, al reflexionar sobre este mejor, lo que realmente está en juego no es nuestra reputación delante de los hombres, sino nuestra vida delante de Dios. ¿Cómo es tu vida delante de Dios? Eso es lo que está en juego. Es cierto que la muerte es inevitable, pero también lo es el amor de Dios y su gracia, que nos llama a vivir con sabiduría, no para este mundo, sino para su reino eterno.
¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? ¿Qué hacemos con esto? No nos aferremos al pasado, ni busquemos consuelo en aquellas cosas que continuamente nos apartan de Dios. No pongamos nuestra esperanza en las riquezas ni en la fama, que al final se desvanece, sino en aquello que permanece. Que nuestro carácter refleje el carácter de Dios en nosotros. Eso es lo que queda. Hoy, al salir de este lugar, ¿qué elección vamos a hacer? ¿Qué legado vamos a dejar? ¿Qué nombre vamos a llevar? No nos olvidemos que nuestras decisiones diarias, nuestras actitudes, nuestras palabras, al final están construyendo un legado. Que hoy como nunca decidamos vivir con la sabiduría que solo viene de lo alto, abrazando tanto los tiempos de prosperidad como los tiempos de dificultad, siempre sabiendo que Dios tiene un propósito para cada estación, para cada temporada, para cada época de nuestra vida. La vida sin Dios está completamente vacía, no tiene sentido. Pero con Él, cada momento tiene un valor eterno. Que el Señor nos ayude a vivir con esa sabiduría, sabiendo que nuestras vidas están en sus manos. Dice el apóstol Pablo, porque nuestra vida está escondida juntamente con Cristo. Así que en esta tarde, así como estábamos haciendo durante el tiempo de alabanza, te animo a que te puedas poner de pie en este momento para que después de que hayamos orado podamos volver a cantar juntos esta última canción que dice: vuelvo a casa. Tal vez no se entendió qué es lo que Ana estaba haciendo durante el tiempo de alabanza. Tal vez piensas, no, es que ya soy cristiano, no tengo que volver a casa porque ya estoy. Pero después de lo que has escuchado esta tarde, quiero que pienses y medites si realmente estás en la casa o no. Porque puedes estar aquí, pero tu corazón está en otro lado. Puedes estar aquí y tu cabeza y tu pensamiento en otro lado. Así que vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Y si alguien siente durante el tiempo de la alabanza que debe venir aquí delante para que oremos por él, te animo a que lo hagas. La cámara ya estará apagada, no es un espectáculo, no es un show. No es para que salga en internet y vean los demás, es que mira cuánta gente allí va al altar. No tiene nada que ver con eso. Es algo entre tú y Dios, es una decisión que tú tienes que tomar. Y que responde a la pregunta que te estaba haciendo hace un momento. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué camino vas a tomar? Ya soy creyente, Pablo, de hace muchos años. Genial, ven aquí delante entonces y lo celebramos. Y cantamos juntos que queremos volver, que queremos regresar. Vamos a orar.